Entonces, en esta aplicación de la ecuación de Bernoulli, veremos lo que sucede en un tubo Venturi, o el fenómeno de Venturi. Vamos a hacer el análisis para una tubería de sección circular, pero eso no limita la aplicación a la aplicabilidad. Dentro de esta tubería hay un caudal que no conocemos, ¿ya? Entonces, apliquemos nuestra ecuación de Bernoulli sobre esa línea de corriente. En el punto 1 tenemos presión en 1 más un medio la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado más rho g z1 tiene que ser igual sobre la línea de corriente. La energía es una constante. G2 más un medio densidad velocidad en 2 al cuadrado más rho g z2. Nuevamente podemos decir, sin perder generalidades, que Z1 es igual a Z2. Nosotros podemos analizar esto en forma horizontal. Si fuera inclinado, la ecuación va a cambiar un poco por efecto del cambio de coto geométrico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros queremos calcular el caudal que pasa por esta tubería a partir de la información que nos entrega esta diferencia de presión. Entonces nosotros podemos decir que los términos de cota geométrica se cancelan, visto que son a la misma altura, y podemos escribir este término de la izquierda de 1 al cuadrado voy a multiplicar por 2 y dividir por rho más 2 veces T1 menos T2 dividido por rho, y todo eso va a ser igual a D2 al cuadrado. A esta altura yo no conozco D1, no conozco D2, pero sí veo la diferencia de presiones en el manómetro. Acá tenemos T1 menos T2. Es lo que yo puedo observar de esa lectura. Ok. Esto es por conservación de energía, o por la ecuación de Bernoulli. ¿Qué podemos decir por conservación de la masa? De conservación de la masa podemos decir que ρ1 por V1 por A1, que es el flujo másico en la entrada, tiene que ser igual a ρ2, V2 y A2, porque no hay acumulación en este sistema. ¿Ya? Si trabajamos con un fluido incompresible, bueno, cancelamos las densidades, nos queda que D1 la 1 es igual a D2 la 2, conservación de la masa. Recuérdense que el área, si es una sección circular, es pi A1 es pi por el diámetro al cuadrado, y A2 es pi por el diámetro pequeño al cuadrado. Vamos a reemplazar acá, y nos va a quedar que D1 por el diámetro al cuadrado es igual a D2 por el diámetro al cuadrado. Ok. Acá tenemos una ecuación y dos incógnitas. Acá tenemos una ecuación y dos incógnitas, por lo tanto, resolviendo estos dos sistemas, nosotros podemos despejar
la velocidad. Luego, la velocidad en 1 va a ser igual, ustedes acá pueden hacer la altura, con calma, 2 veces P2 menos P1, sumarlo eso, P1 menos P2, dividido por la densidad, la diferencia de diámetros a la cuarta, menos 1. Si podemos calcular la velocidad a partir de la medición de la diferencia de presión y conociendo la geometría del problema, vamos a poder calcular el caudal como V1 por A1. Y ese finalmente nos permite, a partir de una medición de presiones, calcular caudales. ¿Preguntas? Cuando tenemos un fenómeno de Venturi, generalmente vamos a acercarnos a explorar o a conocer de forma más cercana el fenómeno de cavitación. No estoy diciendo que se va a producir siempre, pero analizando un venturímetro podemos ver el origen de la cavitación en una red de tuberías. Si planteamos la ecuación anteriormente en el tubo Venturi, tenemos 1/2 ρ de 1 al cuadrado más la presión en 1 más ρ de Z1 es igual a 1/2 la densidad, la velocidad en 2 al cuadrado más P2 más ρ de Z2. ¿Okay? Ya lo hicimos antes, si este instrumento está en posición horizontal, podemos cancelar los términos de la cota geométrica y nos queda un balance entre este término, entre ese término y este término. Y aquí nosotros tenemos que ser capaces de analizar qué es lo que pasa. Entonces, si la velocidad en 2 aumenta, ya estamos sobre una línea de corriente, la suma de estas dos cosas es igual a la suma de estas dos cosas. ¿Qué pasa si la velocidad en 2 aumenta? ¿Cómo yo mantengo esa igualdad? Vamos, alguien que opine. Tengo una expresión matemática donde el lado izquierdo es igual al lado de la derecha. Si en el lado de la derecha uno de los términos cambia, por ejemplo, la velocidad en 2 aumenta, ¿cómo va a responder P2 para mantener la igualdad? Debería disminuir. Debería disminuir, ¿verdad? La presión en 2, si V2 aumenta, la presión en 2 tiene que disminuir. No hay otra forma de respetar el balance de energía. Y aquí viene el siguiente punto. Si P2 llega a la presión de vapor, del fluido que está pasando por ese tubo Venturi o por esa obstrucción, se forman burbujas.
Profe, ¿a qué se refiere con llegar a la presión de vapor? ¿Se acuerdan de termodinámica? No mucho. Bueno, deberían recordarse. Por lo tanto, el líquido cambia de fase. Ustedes manejan el concepto de hervir el agua, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, profe. ¿Puedo hervir el agua a 20 grados Celsius? Sí, dependiendo de la presión. Dependiendo de la presión, ¿verdad? Si yo bajo la presión, fomento el cambio de fase de líquido a vapor. Luego, si aumenta la velocidad en la garganta del Venturi y disminuye la presión, puede llegar a un punto en el cual a esa temperatura el líquido cambia su fase de vapor. De ahí se produce la cavitación. Ahora si ustedes se preguntarán por qué la velocidad en 2 aumenta. Bueno, la conservación de masa nos dice que la velocidad en 2 tiene que ser igual al área 1 dividido por el área 2 por la velocidad 1. Entonces, si el área 2 es menor al área 1, A1 partido por A2 es grande. Y si eso es grande, B2 es mayor que B1. Por conservación de la masa, tenemos un fluido que entra a esta tubería, viene a una velocidad, recorre una tubería de una sección conocida, diámetro grande D, se restringe el paso y para mantenerse la conservación de la masa, para que el caudal se mantenga, porque no puede pasar menos caudal si no hay retención, si no se infla un globo o hay una pérdida. Si no hay pérdida y no se infla ningún globo, el caudal que entra es igual al caudal que sale. Por lo tanto, si la área disminuye, la velocidad tiene que aumentar. Y eso es lo que sucede en la garganta de un venturímetro. Aumenta la velocidad. Una vez que aumenta la velocidad, podemos tener un fenómeno como este. Aumenta la velocidad, baja la presión. Si la presión baja lo suficiente, se produce cavitación. Si la presión baja poco, no tanto como para producir la cavitación, podemos generar una presión P2 menor a la presión atmosférica. Y con esa presión menor a la presión atmosférica podemos succionar un líquido, por ejemplo, un aditivo o un elemento para la agricultura. Bien, señores.